Sean todos bienvenidos a esta última sesión de nuestro curso sobre el credo. Vamos a ponernos en las manos de Dios para que la reflexión que hagamos a continuación, que es quizá de lo más importante que podamos hacer, pues sea guiada justamente por Él, por el Santo Espíritu, que es el que nos revela la plenitud de la verdad que llega a nosotros a través de la encarnación de Jesucristo y que evidentemente tiene su fuente, su origen en nuestro Padre. Así que digamos juntos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues así es. Estamos entonces en la última sección de nuestro curso sobre el credo, que es el contenido. Ya hemos hablado un poquito, para empezar, de la historia, el origen del credo. Hemos visto también esta necesidad de que surgiera un credo de una manera oficial, voy a llamarlo así, institucionalizada, puesto que ya se creía en tales verdades. Sin embargo, con el paso del tiempo, hubo algunos que pues llegaron un poquito, no, voy a llamarle así, desconocedores de todo el origen, de todo el primer paso o los primeros pasos del cristianismo, y pues por lo mismo de momento no sabían qué es lo que realmente el cristianismo creía, y empezó a haber como algunas bifurcaciones. Esto es normal en todas las creencias. En cualquier creencia es normal que haya ciertas distinciones, pero muchas veces las distinciones no hacen propiamente dos fes distintas, pero en ocasiones sí. Y por eso es importante que, repito, se ponga de manera formal, oficial, institucionalizada cada una de estas afirmaciones de fe, porque son las que pues van a dirigir, en este caso concreto, están dirigiendo a nuestra iglesia. Y la semana anterior, en el video es el contenido, es el tema 3, iniciamos ya con este estudio de los artículos que contiene el credo. Y decíamos, esto lo recuerdo nada más, que el credo está dividido en tres partes, a saber, y como ahorita lo comenté, pues está basado, por así decirlo, en la Santísima Trinidad. La primera parte habla del Padre. Sabemos que lo comentamos ya en otros momentos, en varios cursos que hemos compartido. Sabemos que en el estudio de la Santísima Trinidad se habla de la Trinidad inmanente y de la Trinidad económica. La Trinidad inmanente es la Trinidad que está dentro de sí misma. Voy a hacer una afirmación que la vamos a entender, aunque no sea exacta, por así decirlo, y es el Dios único y trino que existía desde antes de que existiera cualquier otra cosa. Esa es la Trinidad en sí misma, inmanente, dentro de ella, ¿sí? Pero está la Trinidad económica. Y la Trinidad económica es el cómo se fue dando a conocer. Y sabemos que la primera persona de la Trinidad que se dio a conocer fue el Padre, pero eso no significa para nada que solo existiera el Padre, no, para nada. La segunda persona de la Trinidad que se dio a conocer fue el Hijo, pero eso no significa que solo existieran en un momento Padre e Hijo y que el Espíritu después existiera, no, después se manifestó. Cada uno de ellos, el Hijo y el Espíritu, se manifestaron después del Padre, pero siempre han sido unión, unidad allí, ¿no? Como dicen algunos, la Santísima Trinidad es la mejor comunidad. Viven en unión perfecta, cada quien realiza una obra, por así decirlo, y esta obra es la que podemos ahora afirmar, que con el Padre hablamos de la creación y ya lo dijimos, no porque durante la creación el Padre ha estado solo, no, 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 siempre estuvieron los tres, pero vamos a llamar así, el protagonista de la creación fue Dios Padre. Después, la segunda parte habla del Hijo, y pues sabemos que la segunda persona de la Trinidad es la que murió crucificada y resucitó.
No, porque eso también es una herejía en su momento, ¿eh? No murió el Padre, no murió el Espíritu Santo, murió la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, y esta segunda persona es la que resucita y con su resurrección, pues nos ofrece la salvación que incluye por una parte la redención y por otra la glorificación. Y en último momento se habla del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo también tiene una obra muy particular que será justamente nuestra santificación. Si llegamos a ser santos, es porque el Espíritu Santo le hemos dado permiso de que nos vaya conduciendo, de que nos vaya guiando y de que nos vaya transformando y nos santifique en ese sentido. Bueno, esto lo comentamos la semana anterior y decíamos que esas tres partes contienen 12 artículos que abarcan pues todas las verdades de fe o algunas, porque también tenemos que recordar que, por ejemplo, hay dogmas dentro de nuestra fe que no están contenidos aquí en el credo, pero son dogmas que vienen tiempo después. Por ejemplo, los dogmas que tienen que ver con nuestra Madre María, uno rápido, el dogma de la Inmaculada Concepción, que fue proclamado en el siglo XIX y no está aquí como tal, no lo vemos en el credo. Entonces, como es dogma, es una verdad de fe a la que no podemos renunciar, tenemos que aceptarla. Y hay otras verdades de fe, por así llamarlas, que no son dogmáticas. Sustentan nuestro edificio de la fe, pero no son dogmáticas como tales. Pero en general, en el credo encontramos nuestras verdades de fe. Y estos dos artículos aquí los comentábamos, bueno, aquí los proponíamos y habíamos empezado justamente a hablar de Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y qué es lo que significa y qué es lo que implica todo esto. Muy bien, entonces, dicho ese primer artículo, vamos a ir seleccionando de alguna forma los artículos y lo que quiero presentar en esta ocasión no es la profundización, incluso a veces, en ocasiones sí, pero no tanto el desarrollo que llevó a la pronunciación respectiva, sino más bien un porqué suficiente y suficientemente claro y suficientemente breve. Así que, por ejemplo, vamos a ver, cuando decimos que Jesucristo es Hijo único de Dios, se suele decir para entender esta, estas normatividades, permítame de momento llamarlas así, quizá expliquemos ahorita, se suele decir que cuando una ley, una norma o una regla se pone, se propone, a veces hasta se impone, se dice que es porque está tratando de regular algo que se está dando. Es decir, si en la calle, por ejemplo, están pasando los automóviles, pues a lo mejor no hay leyes. Ahorita van a ver a qué me refiero. No hay leyes, en la calle pasan los automóviles. Pero si de repente un vecino de la calle saca su basura y la pone a media calle, pues ya no pueden pasar los automóviles. Entonces, dado el acontecimiento, se tiene que hacer una ley. Y se dice, se prohíbe que los vecinos saquen su basura y la pongan a media calle. Entonces estamos de alguna manera como reaccionando, por así decirlo, ¿no? En ese sentido, se ha dicho que nuestra iglesia, los primeros 20 siglos, casi 20 siglos, fue de ordinario reaccionaria, porque reaccionaba ante todo con las herejías. Es decir, nosotros aquí estamos felices como iglesia de Cristo, los cristianos de los primeros siglos sabemos perfectamente que Jesús es Dios y hasta ahí, ¿no? Pero de repente a alguien se le ocurre decir, es que Jesús no es Dios. Pero es que nosotros, como cristianos auténticos, sabemos que sí, y no hacía falta que lo pusiéramos por escrito. Pero dada la herejía y dada la cuestión llamativa y que muchos empiezan a irse con esas ideas, es necesario reaccionar, ¿verdad? Y entonces por eso es que, si se acuerdan cuando hablábamos del origen, del credo, decíamos un poquito justamente de la herejía arriana. Bueno, pues ahora
Pensémoslo de esta manera. Si se afirma que Jesucristo es Hijo único de Dios, ¿qué hay de trasfondo? ¿Por qué se tiene que afirmar que Jesucristo es el Hijo único de Dios? Y es que nos encontramos, por eso digo que no voy a poder decir todos los elementos, pero sí algunos que nos hagan entender rápidamente la frase. Nos encontramos, si ustedes recuerdan, en una situación en la que, por ejemplo, había politeísmo, tanto en Roma como en Grecia. Y aquí se hablaba de dioses y de semidioses. ¿Y quiénes eran los semidioses? Los hijos de Dios, del Dios más grande, a lo mejor con alguna mujer humana. Y entonces así salían algunas veces en las mitologías los semidioses. Y además se creía que algunos, por ejemplo, algunos emperadores decían que ellos también eran como dioses y se ponían títulos, aquí lo vamos a recordar quizá, que para nosotros son títulos blasfemos, ¿no? Se llamaban a sí mismos rey de reyes, se llamaban a sí mismos los señores, entonces su majestad divina, entonces esa cualidad, primero, de decir, bueno, a ver, de verdad, ¿cuántos dioses hay para empezar? Pues hay un solo Dios, hay un solo Dios. Y entonces Jesucristo es como aquellos hijos de los dioses y por lo tanto puede haber muchísimos más. No. Jesucristo sí es hijo de Dios, pero es hijo único de Dios. Pero la gran diferencia que ustedes deben recordar es que, dice nuestro credo, engendrado, no creado. ¿Por qué? Porque si hemos de aceptar que Jesús es Dios, no hay que confundir a Jesús con el Padre, ¿sí? Sino que son dos personas. ¿Cuál es la relación que hay entre esas dos personas divinas? Pues de filiación. Jesús es hijo de Dios, muy bien, hasta ahí vamos como que aclarando esta afirmación, pero si es hijo de Dios, puede haber más hijos de Dios, y aquí tendríamos que decir una cosa que hemos preguntado, porque cuando nos bautizan, siempre decimos, bueno, pero si el bautismo me hace hijo de Dios, ¿verdad? Es una de las primeras cosas que decimos. Por eso podemos llamar a Dios Padre, porque recibimos un espíritu de hijos. Sí, pero aquí hay que entender que Jesús es el Hijo único de Dios en la naturaleza. Nosotros somos hijos de Dios por adopción. Entonces, no es lo mismo, usando ya una expresión o una idea muy nuestra, no es lo mismo biológicamente hablando un hijo natural que un hijo adoptado. No me meto con el amor, no me meto con la cercanía, con el afecto, con nada de eso me metí. Dije biológicamente hablando, no es lo mismo un hijo natural que un hijo adoptado. En ese sentido, con Jesucristo también está esa naturaleza o esencia. Si Jesucristo es el Hijo de Dios, entonces Jesucristo también es Dios. Eso es importante. También es Dios. No es el mismo Dios Padre, es otra persona que también es divina, pero que es Hijo. Que no confundamos que el Padre es el Hijo y que el Hijo es el Padre, pero que tampoco confundamos que son dos dioses. Por eso es necesario afirmar la filiación entre uno y otro, sin confundir. Pero repito, y la última cuestión es que Jesús es engendrado, no creado. Voy a poner un ejemplo para que veamos una cosa que de verdad, el Evangelio de Juan a Jesús le llama el Logos. Si ustedes recuerdan esa famosa expresión que a veces cambia, que han escuchado ustedes que dicen, y el verbo se hizo carne. Eh, y a veces escuchamos, y la palabra se hizo carne. ¿Qué será? ¿La palabra o el verbo? Es que el concepto, el término, mejor dicho, que utiliza San Juan, es el término logos. En griego es un término muy amplio.
Dicen algunos que es el más difícil de traducir. Por eso a veces decimos que es palabra, a veces decimos que es verbo. Pero si ustedes recuerdan esta palabra, biología, decimos es una ciencia, un tratado, un estudio. Híjole, no, hombre, o sea, logos es una palabra muy, muy grande. En este caso, cuando se habla de logos, también se puede hablar del pensamiento, de la razón. De hecho, de ahí viene la palabra lógica, lo racional. Entonces, cuando se habla de que Jesucristo es el logos de Dios, se está haciendo una comparación, por supuesto, con el ser humano, que el ser humano tiene razón y esa razón es a la par del ser humano, a la par. Por eso se dice que Jesucristo es engendrado, porque esta persona piensa, que sería Dios. Entonces, al momento de pensar, está engendrando un logos, pero ese pensamiento es un pensamiento eterno, no tiene un principio en el tiempo. Por eso se dice que es engendrado, no creado. Porque una creación implica que el creador esté antes de lo creado. Y entonces, al estar antes de lo creado, la creación, en este caso el Hijo, no sería eterno, ¿verdad? Por eso es que se tiene que decir ese tipo de palabritas o frasecitas, ¿no? Creo en Jesucristo, su único Hijo, dice, bueno, ahorita lo vamos a ver, ¿no? Que fue concebido por el Espíritu Santo, pero dice fue engendrado, no creado. Siguiente punto, entonces, vamos, repito, voy dando así como que las notas muy específicas. Por eso es que decimos que es hijo único por la naturaleza, es hijo porque no es la misma persona del Padre, pero es hijo porque tampoco son dos dioses distintos, es único porque no hay otro Dios como los hijos de los dioses de aquellos tiempos, y es engendrado porque es eterno como lo es el mismo Padre, no es creado porque no empieza a existir, sino que siempre ha existido. ¿Sale? Fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Aquí donde encontramos una vez más la Trinidad económica. Ya dijimos que es la forma en la cual se va, ¿cómo decirlo así? Insisto, ¿no? Dando a conocer cada una de las personas divinas. Ahora, quiero que entendamos otra cosa, ¿eh? Y esto puede causarnos un poquito de ruido, pero nos causaría ruido si de momento no atendemos a cosas básicas. A ver, ¿a qué quiero decir? ¿Qué estoy diciendo? Que del Espíritu Santo conocimos después de la resurrección, ¿sí? Entonces, después de la resurrección, cuando se empezó a hacer teología, ya no nada más se empezó a hacer recordatorio de los actos de Cristo, sino teología de la encarnación, se preguntaron, ¿y cómo es posible que Jesucristo, bueno, que Jesús el Cristo, pues haya nacido de María Virgen? Y entonces ellos dijeron, pues es que esto fue obra del Espíritu Santo. Pero ellos porque ya sabían del Espíritu Santo. A esto me refiero. Incluso, y aquí es lo que les digo que puede hacer un poco de ruido, incluso el pasaje de la Anunciación en Lucas 1, 26, 38 es un pasaje post-pascual. Y recuerden esto, voy a decir una cosa, me voy a atrever a decirla en este momento, que es muy sencilla, pero que a veces estamos un poquito desubicados. Recuerden, escucha esto, que las palabras del ángel no son las palabras que el ángel le dijo a María, sino que son las palabras que Lucas le dijo a sus oyentes. Porque el anuncio del ángel a María fue una catequesis, ¿sí? Lucas quería que los lectores y oyentes de su evangelio entendieran que Jesús era hijo de Dios, hijo del Altísimo, y que entendieran que eso fue obra del Espíritu Santo. Uno cree que está tras bastidores viendo la escena del ángel con María, y no es así.
uno no está tras bastidores, o más que tras bastidores, uno no está en la calle o en algún lugar viendo una escena que está aconteciendo en ese momento. No, no, no. Uno está sentado viendo toda una presentación que tiene intenciones propias. Y en esas intenciones teológicas, Lucas dice, ¿cómo le hago para que todos entiendan que la encarnación es obra del Espíritu Santo? Pues utilizó un género literario para poder compartir esta idea con nosotros, no con María. ¿Sí? Eso es lo que intento decir, no con María, sino con nosotros. Bueno, eh, la encarnación de Jesús no podríamos, tenemos así como esos extremos. Un extremo fundamentalista que cree que en el vientre de María de repente apareció Jesús. Está el otro extremo que más que fundamentalista es, ¿cómo llamarle? Um, pues sí, fundamentalista, pero no literario, sino fundamentalista biológico, que de hecho se ha dicho que Jesús era hijo natural de José y María, como tal. Esto hay que aceptarlo, lo que en parte dicen, en parte lo aceptamos. No habría tenido nada de malo si Jesús hubiese sido hijo de José y María. No habría nada de malo, absolutamente nada. Solo que nuestra fe nunca se ha encaminado por esos senderos, ¿verdad? Pero no habría nada de malo, ¿eh? Eso tenemos que entenderlo, así tal cual, porque hay gente que cree que si María y José hubiesen tenido intimidad, se acabaría el aura de gracia que tenía María. Para nada, para nada. O sea, eso es algo que no tiene, eh, no, no es pecado. O sea, la relación matrimonial entre José y María no habría sido pecado en absoluto. Pero hay gente que está un poquito confundida y cree que si hubieran tenido intimidad, entonces olvídense. Pero, repito, están los dos extremos. Unos que dicen que nació así, que apareció casi casi de la nada, la concepción de Jesús, ¿sí? Y los otros están con la otra parte, que dicen que justamente todo fue 100% natural y que cuando fue la concepción, el Espíritu pues empezó a habitar a María, por así decirlo, ¿no? Es una expresión ya muy extrema, insisto. La verdad es que no sabemos como tal. No, o sea, es lo que tenemos que entender. Podemos afirmarlo, podemos afirmar que la obra de la encarnación es una obra que definitivamente tuvo que meter, como tuvo que actuar el Espíritu Santo. Definitivo, porque no hay otra forma. No podríamos nosotros hablar de una encarnación si no hay obra divina. Es imposible, porque no, aquí viene una frase muy bonita. De lo menos no puede salir lo más. Si tú tienes 1 litro de agua y yo te digo, oye, por favor, sírveme estos 5 vasos de medio litro de agua y llénamelos todos. ¿Es posible? No es posible. A lo mucho llenarás 2, obviamente, y son de medio litro. Te van a caer 3. O si quieres echar a los 5, no vas a poner ni medio litro en cada uno. 200 mililitros aproximadamente. No es posible, ¿por qué? Porque de lo menos no puede salir lo más, ¿sí? Entonces, de lo más, si sale lo menos, por supuesto, de 5 litros de agua, si sale uno, o de lo más, sale lo más, de 5 litros salen 5 litros. Perfecto. Entonces, que Jesús sea Dios no puede surgir de la pura humanidad, porque de la pura humanidad no puede salir la divinidad, pero de la divinidad sí puede darse una divinidad encarnada. Lo menos no puede dar lo más. ¿Se entiende? Yo creo que sí, ¿verdad? Repito, estamos tratando de decirlo así con palabras ya muy concretas, sencillas, pero bueno, hay dos cuestiones.
Lo digo, voy a continuar con el tema, por supuesto, pero tenemos dos opciones para quienes estamos aquí en vivo ahorita, jueves 30 de marzo, ¿verdad? Pues al final saben que tenemos, después de la grabación, ronda de preguntas y respuestas. Y si alguien está escuchando este video y tiene alguna duda, ya en el canal, pues puede dejar su comentario y en cuanto podamos aclaramos esa inquietud. Pero entonces, por eso decíamos que Jesucristo fue concebido por obra del Espíritu Santo, porque se requiere la acción divina para que la persona divina se encarne. No se puede hablar de una encarnación de la divinidad desde una obra 100% humana. Bueno, dentro de este punto hay también otra cuestión muy interesante, que es hablar de la Virgen María. Pero miren, como cristianos católicos, creemos en el papel tan importante de la Virgen María, pero a final de cuentas tenemos que recordar que la Virgen María, tanto en los evangelios como en la historia de la iglesia, tanto ella como cualquier santo, y sabemos que la Virgen tiene un culto especial que va más allá de la veneración a los santos, ese culto de hiperdulía, aún así, todos están en función de Dios y particularmente en función de Jesús. Lo digo porque el catecismo de la Iglesia Católica habla de la Virgen María. Entonces, ahí podríamos quizá ahondar un poquito, pero como no es parte de los 12 artículos como tal, no quisiera, por así decirlo, tratarlo en este momento, ahondar mucho en la temática de la Virgen María, además de que en este canal, olvido la fecha por supuesto, pero hace 1 o 2 años hicimos un curso que tiene que ver sobre la Virgen María también. Entonces ahí podríamos recurrir, está mucho más explicado de lo que yo podría hacer ahorita en 3 o 4 minutos. Luego, que Jesús fue crucificado, muerto y sepultado. Eh, Esto es importante también porque se corría el rumor de que Jesús no había muerto, ¿sí? De hecho, también por eso está la afirmación de que descendió a los infiernos. Clásica distinción, infiernos no es infierno. Infierno, que el lugar de condenación es un lugar eterno del cual no se sale, e infiernos es ya el término en español que traduce el término latín infernus, e infernus, que significa región inferior, traduce el hebreo Hades, perdón, el griego Hades y el hebreo Sheol. Y es que en la antigüedad se pensaba que todos los muertos iban al mismo lugar, al Sheol, la morada de los muertos. Eh, ¿Y por qué se dijo esto? Entre otras ideas, fíjense nada más, se creía que en la confusión de cuando llega Jesús con José de... No, perdón, no con José, con Simón de Sirene. Ya ven que llegaron los dos cargando la cruz, que voy a decir dos cosas ahorita. El próximo curso, primero Dios, que tendremos de martes, hoy es jueves, pero tuvimos una situación del el martes y por eso lo trasladamos 2 días. Pero el próximo curso que tengamos de martes, ahí vamos a ver, por ejemplo, cómo era la cruz que cargaron Jesús y Simón de Sirene, por qué y cuál fue la actitud de Simón de Sirene y todo esto. Vamos a tratar de ver un poquito más puntualmente este tipo de cosas, pero aquí solamente comento lo siguiente, que algunos llegaron a afirmar que en la confusión de cuando Jesús y Simón de Sirene llegaron al Gólgota, que se equivocaron, que agarraron a Simón de Sirene y que crucificaron a Simón de Sirene. O sea, eso es una teoría bastante extrema, ¿no? Por supuesto. Y que Jesús no había muerto. Y entonces cuando lo vieron resucitado, en realidad es que no había muerto y no había aparecido, sino que había ido a visitar, ¿no? Por así decirlo. Bueno, entonces había, y sobre todo cuando decían que lo habían visto resucitado, mucha gente no creía y decía, no, estos o están locos o aquel nunca se murió. Bueno, pues justamente por eso tuvo que quedar en el credo, porque había gente que no creía que Jesús hubiera muerto, ¿verdad? Y se tuvo que afirmar en el credo que fue crucificado
muerto y sepultado y que descendió a los infiernos. Ahora bien, curiosamente, podemos apoyarnos un poquito en San Pedro y aunque la muerte de Jesús es en primer lugar un acontecimiento, punto. En segundo lugar, es un paso para la resurrección. Pero en tercer lugar, también se llegó a preguntar, ¿y por qué tenía que morir Jesús? Solamente para resucitar, y aquí es donde nos apoyamos en San Pedro, porque él comenta que si Jesús murió y descendió a los infiernos, es porque fue a predicar, por así decirlo, a las almas que estaban allí, pero a rescatar también. Eso es importante por lo siguiente. Hay gente que se ha preguntado, ¿y dónde iban si Jesús fue el primero que resucitó? Y a partir de él hay resurrección. ¿Dónde andaban los que murieron antes? Si no había cielo, por así decirlo, tampoco infierno, por así decirlo, ¿dónde andaban esos que murieron antes de Jesús? En primer lugar, eso quiere decir San Pedro cuando dice que Jesús fue a los infiernos, que fue a rescatar, o con una expresión más correcta, ofrecer la salvación a todo el género humano, los del pasado, los de su tiempo y los del futuro, incluidos nosotros. Y uno puede entender un poquito a los del futuro como somos nosotros y decimos, pues sí, yo quiero cuando me muera irme al cielo, pero ¿cómo, repito una vez más, cómo le hacen los del pasado? Es que acuérdate de una cosa bien interesante. Esto, pues obviamente no hay una grabación de lo que voy a decir ahora, pero hay una teología que la apoya. Fíjate, yo puedo decir, si yo muriera el día de hoy, ¿no? 30 de marzo del 2023, y a lo mejor mi hijo ya tiene nietos, también él, serían mis bisnietos, entonces puede ser que estemos hablando de dentro de 150 años. Bueno, yo morí el día de hoy y en 150 años mueren mis antepasados. Pero eso es en esta tierra, en este mundo. Cuando uno pasa, voy a usar una expresión que no usamos, pero la voy a poner así para que entendamos rápido. Cuando uno pasa a otro plano, ¿verdad? Cuando uno pasa a esa vida después de esta vida, ya no hay la temporalidad que existe aquí. Entonces, lo voy a decir así. En cuanto yo esté muriendo, quien va a notar el tiempo que pasa entre mi muerte y su muerte, mi muerte y la muerte de cualquier otro, son los que se quedan aquí. Porque en cuanto yo muera y paso a la vida después de esta vida, en ese mismo momento están entrando en esa vida mis abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, mis nietos, bisnietos, tataranietos y todos estamos llegando al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque no hay un tiempo como tal. No hay, es que llegó antier fulanito, ay, ya lo alcancé. No, estaremos al mismo tiempo accediendo a esta no temporalidad, ¿sí? Entonces, por eso no hay que conflictuarnos para preguntarnos, ¿y a dónde a dónde estaban los que murieron antes de Jesús? Pues humanamente hablando, en sus tumbas. En esta historia diríamos, sí, pues ahí están algunos en Tierra Santa, otros por allá, en el Medio Oriente, etcétera. Ahí están. Pero la persona que murió, ¿dónde está? Ah, no te preocupes, porque en el momento en que Cristo murió y resucitó, también estaban, por así decirlo, yo uso mucho el ejemplo de la puerta, de un cuarto que tiene muchas puertas. Y cuando uno abre una puerta, de repente también están abriendo todas las demás. Y entro yo en una puerta y en la siguiente puerta está, repito, mi tatarabuelo y en otra puerta está mi primer antepasado y en otra puerta está mi bisnieto. Y todos estaremos al mismo tiempo entrando en esa vida eterna. Pero bueno, entonces a eso se refiere. Y lo más importante es que resucitó. Recordemos que el punto focal, la fuente de nuestra fe, radica en la resurrección de Jesús. Y fue una de las cosas que de entrada no creían. Nuevamente, la resurrección de Jesús, o mejor dicho, los escritos evangélicos, del Nuevo Testamento en general, por supuesto, evangélicos en particular, de los cuatro evangelios, esos escritos son posteriores a la resurrección. Nunca se han preguntado por qué, por ejemplo,
en el texto de Juan 11 con la resurrección, mal llamada, así que me lo sí, pero no importa, la resurrección de Lázaro. ¿Por qué a muchos no creyeron? Nunca se han puesto a preguntar que dicen algunos judíos, es que mira, por culpa de Lázaro muchos están creyendo en Jesús. Y dice uno, pero pues cómo, ¿no? Si llevaba 4 días y de repente salió de la tumba, eso es increíble. ¿Y cómo es posible que gente viendo eso no crea? Ah, bueno. Pues lo mismo pasa con la hija de Jairo. La ven, que la resucita, mal llamada resurrección, pero bueno, y otra vez, no creen. El hijo de la viuda de Naín, pues era para que todos crean en Jesús. Pero es que esos textos se escribieron después de la resurrección. ¿Y qué es lo que estaban diciendo? Que a veces resucitan y hay quienes no creen. ¿Quién es el que resucitó? Jesús. Y muchos no creen en la resurrección. Decían que veían fantasmas, decían que estaban locos, decían que eran convenencieros, decían que eran mentirosos. Por eso se tuvo que decir, ¿sabes qué? No, o sea, realmente resucitó. Por supuesto, definitivamente. Ahora, con el siguiente artículo hay que tomar en cuenta una cuestión bien interesante. Recuerden que cuando se escribió esto, que estamos hablando de los primeros siglos de la iglesia, no se sabía de la redondez de la tierra. Se creía en una tierra plana y que hacia abajo estaba el abismo, justamente, y se creía que hacia arriba estaba un focote, que era el sol, un foquito, que era la luna, y muchos foquitos, 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 que tú y yo sabemos que son las estrellas. Pero ellos no se imaginaban que eran como el sol, y más grandes que el sol. Muchas de ellas, si no es que todas. Ellos no sabían que había galaxias, no sabían ni siquiera que la nuestra era un sistema solar, ¿no? Mucho menos que fuera la Vía Láctea. No sabía nada de eso. Ellos pensaban de otra forma. Entonces, los muertos van para abajo y hacia abajo está lo temporal, lo caduco, lo humano, y hacia arriba está lo trascendente, lo divino, lo luminoso, lo mejor. Por tanto, ¿cómo le dices a la gente que Jesús es Dios? Pues le dices que subió a los cielos. Y mucha gente cree a pie juntillas en una ascensión físicamente hablando, así como la narra el libro de los Hechos de Apóstoles, capítulo 1, que dice que Jesús de repente fue elevado y se fue subiendo hasta que se perdió de la vista de los que estaban ahí. Uno cree que así fue. No, para nada, para nada, para nada. La ascensión es glorificación de Jesús. Entonces, cuando uno afirma Jesús subió a los cielos, es que está glorificado. Pero no tenemos que imaginarnos a Jesús subiendo ahí, como decíamos alguna vez, como en una nube, como esa caricatura de Dragon Ball Z que andaba en su nubecita y ese fue. No, nada que ver. Es una afirmación teológica, no geográfica. Porque sabemos que los cielos como tal no son un lugar. El cielo como tal no es un lugar, sino es en el sentido la presencia de Dios. Y dice que está sentado a la derecha de Dios Padre o del Padre. Aquí hay otra cuestión, porque en muchas ocasiones también hemos visto imágenes donde está el Padre sentado y a la derecha Jesús. Es otra afirmación teológica, incluso prestada de otras creencias. ¿Qué significa estar sentado a la derecha del Padre o sentado a la derecha del gobernante? Es que también tiene el poder, ¿sí? Es eso. Evidentemente, ni Jesús ni el Padre tienen unos asientotes en el cielo. Evidentemente. Es una expresión que habla del poderío de Jesús. Por eso me gusta mucho cuando celebramos al final del año litúrgico la cuestión de Cristo Rey del universo. Y lo ponemos como el que ya tiene el poder sobre todo. Y es que lo dice Mateo 28, 18 al 20. Me ha sido dado todo poder. Hechos 2:36, cuando dice Jesús, bueno, dice Pedro, ¿no? Dice, a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha exaltado y lo ha constituido Señor y Mesías. Pues es eso. Eso significa la ascensión, eso significa sentarse a la derecha. No significa nada geográfico ni local, ¿sí?
para que vayamos ahí tomando en cuenta ese tipo de cosas. Son necesarias que las entendamos, porque lo repetimos todo el tiempo y a veces puede ser que no sepamos a qué se refiere, ¿no? Y peor, que pensemos que realmente Jesús se fue elevando así, ¿no? Como que yendo contra la gravedad y todo esto. Muy bien. Después dice que vendrá a juzgar a vivos y muertos. Em, Aquí tenemos igual muchas teologías, muchas teologías. Pero en primer lugar tenemos que recordar que nuestra iglesia afirma que por un lado está el fin del mundo, por así decirlo, que ya saben ustedes que dentro de unos cuantos miles o millones de años nuestro sol se va a apagar, ¿no? Y pues obviamente si el sol se apaga, habrá un caos grandísimo y el mundo se va a acabar. O sea, en ese sentido, habrá un fin del mundo, ¿no? Científicamente hablando, está comprobado. Y eso si antes no choca otro planeta con nosotros, un asteroide, lo que sea, pero este mundo tiene fecha de caducidad. Pero nos preguntamos, bueno, pero eso sería científica y naturalmente hablando. Pero, ¿qué pasa con la venida de Jesús? La que llamamos la parusía, la segunda y definitiva venida de Jesús. En Adviento recordamos tres venidas de Jesús. La primera, la de Belén, hace 2000 años. La segunda, todos los días en los sacramentos. Y la tercera, la venida definitiva, la segunda venida de Jesús, que llamamos, insisto, parusía. Bueno, pues nuestra iglesia afirma que más allá de un fin del mundo, habrá también un fin de los tiempos como tal, aunque ya saben ustedes que estamos ya en el fin de los tiempos, en el sentido de que desde que Jesucristo, bueno, desde que se encarnó, estamos ya en la plenitud de los tiempos, ¿sí? Ya diríamos, a partir de allí todo es ganancia, ¿verdad? Pero bueno, entonces creemos que va a volver a juzgar a vivos y muertos, pero esto ha llevado mucho a pensar en el famoso Apocalipsis, ¿verdad? No el libro del Apocalipsis, porque no tiene nada que ver, sino un Apocalipsis que significa que de repente el cielo se va a abrir y va a salir Jesús así enorme y va a decir, a ver, ustedes buenos a mi derecha y ustedes malos a mi izquierda, y que va a ser así porque eso también dice el Evangelio. Pero el Evangelio, recuerden que también usa géneros literarios. ¿Qué significa eso, no? ¿Qué quiere decir con eso el Evangelio? Entonces lo que sí les voy a decir es que en ese sentido, el fin del mundo, que para muchos, o fin de los tiempos, que para muchos es así como que incierto cuándo llegará y demás, ese le toca a cada uno cuando muere, para empezar. Ya es su fin, ¿sí? De este tiempo de peregrinación, de este tiempo de opción por la conversión, no hay más. Hasta nuestra muerte, ya después de muertos ya no podemos convertirnos. Recuerden eso, porque hay gente que dice, no, pues mira, yo aquí voy a vivir como sea, y si es cierto que Dios existe, me muero, lo voy a saber, y entonces ya le pido perdón, ¿no? Porque después de la muerte ya no hay conversión. La conversión es en este mundo, una vez que morimos, nos quedamos sin ya ese cambio posible. Por eso es que, por ejemplo, los ángeles, porque hay gente que ha dicho, bueno, ¿y el diablo se puede convertir? No, porque la existencia del diablo y de los demonios y etcétera, ya no puede manifestar un cambio como nosotros aquí. Nosotros tenemos una gran ventaja porque podemos tener una forma de pensar y podemos cambiarla siempre y cuando estemos en el tiempo, ¿verdad? En el tiempo. Después decimos que creemos en el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que dice? Ah, bueno, perdón, y con Jesús decimos, vendrá a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. De hecho, su reino ya no tiene fin. Ya no. A eso me refería con que algunos afirman este fin de los tiempos dentro de no sabemos cuánto, pero otros afirman, teológicamente hablando, que el fin ya se dio. ¿Sí? Ya se dio. Desde que Cristo resucitó, ya es el fin, y ahora ya está el juicio de cada uno y ya está el reino de Jesús. ¿Sí? Ya lo que hace falta es que lo aceptemos, que lo vivamos, pero de ahí en fuera ya está. Siguiente, creo en el Espíritu Santo que es Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Solo quiero decirles dos cosas muy sencillas sobre este artículo que es importantísimo. Lo primero es que el Espíritu Santo se ha revelado como tercera persona de la Trinidad, de tercera persona divina.
Y esto de hecho suscitó en su tiempo toda una serie de discusiones. Si cuando empezamos, ¿se acuerdan que decíamos el símbolo niceno-constantinopolitano? Se llama así, primero por Nicea, que Nicea defendió la divinidad de Jesús, entre otras cosas, claro, la divinidad de Jesús desde siempre, no como decía Arrio, que en algún momento empezó a ser Dios, pero Constantinopla le continuó un poquito con la divinidad del Espíritu Santo. Porque hasta el día de hoy, mis queridos hermanos, todavía hay a quien le cuesta entender al Espíritu como una persona divina, a la misma altura que el Padre, a la misma altura que el Hijo. Persona divina. Los tres son personas divinas. Pero ahí está el asunto. Nosotros a veces lo vemos como, perdone la expresión, y no es que la crea yo, pero así lo veo que lo llegamos a ver, como el mandadero de Dios. ¿No? Y dicen algunas creencias que no es una persona, que es una fuerza de Dios. O sea, Dios y su fuerza, el Espíritu Santo. Pero que no tiene más. No, no, no. Es realmente una persona y gracias a este Espíritu es que tenemos vida. Dice el Salmo 104, si no me equivoco, dice, pues tú nos amas y nos das tu espíritu, y si nos quitaras de tu aliento, morimos. Si quitaras tu espíritu, morimos. Quien nos sostiene en la vida es el Espíritu Santo. Por eso es Señor de vida, dador de vida. Y esta controversia que les decía, viene por una expresión en latín. Si quieren después la buscan para que vean todo el desarrollo neumatológico. Así como con Jesús se habla de un desarrollo cristológico, con el Espíritu Santo se habla de un desarrollo neumatológico, porque la neumatología es la ciencia que estudia al Espíritu Santo de acuerdo con la revelación, ¿verdad? Bueno, pues la cuestión neumatológica tiene una frasita que, repito, hizo mucho ruido en su momento, que es filioque, filioque, y del Hijo, significa y del Hijo, que procede del Padre y del Hijo. Pues ustedes y yo estamos muy lejos de poder saber al momento todas esas disputas, discusiones que se llevaban a cabo por saber de dónde venía el Espíritu. Porque uno decía que solamente procedía del Padre. Dije o no, procede del Padre, filioque, y del Hijo, ¿verdad? El Espíritu Santo, repito, se ha presentado como una tercera persona de la Trinidad, y cuando ya tenemos la revelación, empezamos a leer la Escritura, por ejemplo, y decimos, oye, sí es cierto, porque a pesar de que en su momento quizá no fue con esa pretensión de presentar la Trinidad, pero nos damos cuenta de que de ordinario están las tres personas divinas. Bueno, evidentemente el bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, por supuesto, ¿no? En el bautismo de Jesús se oye la voz, baja el Espíritu como paloma y está el Hijo, ahí está la Trinidad. Y así nos ponemos a ver, yo me acuerdo que los primeros tratados que leí de neumatología eran del padre Salvador Carrillo Alday, que en paz descanse, no tiene mucho que falleció, tendrá como unos 2 años, creo que falleció Salvador Carrillo Alday, biblista, misionero del Espíritu Santo, si no me equivoco, y me acuerdo que compré unos libros de la editorial Dabar, muy buenos sobre la Trinidad, bueno, perdón, sobre el Espíritu Santo, creo el Espíritu Santo, y eran 2 volumencitos, yo decía, es muchísimo, y ahí me ve leyendo, 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 y yo veía como el biblista obtenía cita tras cita, tras cita, tras cita, que de alguna manera como que sugería, cada cita que presentaba, la existencia o la presencia de tres personas. Entonces es todo un tratado y a veces no lo vemos como tal, pero es todo un tratado. Esas son las tres personas divinas. El Espíritu Santo, miren, voy a decir una cosa, pero que no se confunda, porque si no también caemos en herejía. Si nos damos cuenta, en el Antiguo Testamento se podría hablar, pero déjeme concluir la idea, ¿eh? Se podría hablar de un tiempo donde el Padre se manifiesta.
En el Nuevo Testamento podemos ver un tiempo donde el Hijo se manifiesta, se deja conocer, se revela. Y después del Hijo, ya estamos, por así decirlo, en el tiempo de la manifestación del Espíritu Santo. Lo que podría caer en herejía de lo que estoy diciendo es que justamente se me fue el nombre, ahorita a ver si me acuerdo, de este teólogo que decía, Montano, si no me equivoco, era Montano, que decía el tiempo del Padre, el tiempo del Hijo y el tiempo del Espíritu Santo, pero los trataba como independientes, diferenciados entre cada uno de ellos. Entonces decimos nosotros, no, no, no. Vemos una manifestación más clara del Padre en el Antiguo Testamento, manifestación más clara del Hijo en el Nuevo Testamento y actualmente la obra, el protagonismo, tal cual, es del Espíritu Santo. Lo decía San Juan Pablo II. Decía, el protagonista de la evangelización es el Espíritu Santo. ¿Sí? Él es el protagonista. Entonces, como tal, pues todo lo que se ha hecho desde la resurrección para acá, pues tiene que ver ya totalmente con el Espíritu Santo. Y dentro de todo esto, lo que existe es la iglesia. La iglesia que es una, no puede haber más de una iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es cuerpo de Cristo. Si hay una iglesia, escucha lo que decís, o escucha cómo lo decís, si hay una iglesia en la cual pueda haber alguien que se salve y no es la iglesia católica, es porque de manera misteriosa esa iglesia está en comunión con la iglesia católica. Pero no podemos hablar de dos iglesias donde se dé la salvación. No se puede hablar de eso. Se puede hablar de que el cuerpo místico de Cristo que subsiste, la iglesia de Cristo que subsiste en la iglesia católica, también puede tejer un pequeño lazo hacia otras partes y por eso es que de otras creencias se podrían salvar. Nunca asegurar que se van a salvar, sino que se podrían salvar. Y un budista, como me gusta decirlo, ¿se puede salvar? Sí, pero no por Buda, por Cristo. ¿Un hinduista se puede salvar? Sí, pero no por el hinduismo, por Cristo. ¿Sí? Esa es la gran diferencia, que hay gente que dice, no, pues tú crees lo que quieras, totalmente te va a salvar. Y a lo mejor cada religión tiene los suyos. No, 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 no. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y solamente se puede ir al Padre a través de él. Y a través de lo que San Agustín llamaba el Cristo total. Y el Cristo total es la cabeza de Cristo, que es Jesucristo, y el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Verdad? Entonces, cuando creemos en la iglesia que es una, es el cuerpo de Cristo. Santa, evidentemente, ¿no? No, ninguno de nuestros pecados puede quitar esa santidad de la iglesia. Católica está así, y apostólica porque está fundada en el cimiento de los apóstoles. Y evidentemente decimos, tenemos la comunión de los santos, que es esa comunión, como la palabra lo indica. No me gusta mucho decirlo así, pero sé que a muchos les ayuda a entenderlo. Común unión, una unión en común, ¿verdad? Y los santos, por supuesto. Y los santos son gente que se dejó conducir por el Espíritu también. Me acuerdo que en el curso de espiritualidad cristiana decíamos que la espiritualidad, toda espiritualidad es un estilo de vida, pero la espiritualidad cristiana es un estilo de vida que es conducido por el Espíritu, transformándonos hacia Jesús para alcanzar a Dios Padre, pero siempre es conducidos por el Espíritu Santo. Los santos son gente que ha sido dócil al Espíritu Santo. Creemos en el perdón de los pecados porque si no, no podríamos entrar en la resurrección. Creemos en la resurrección de los muertos. Uno diría, pues es que son cosas básicas, básicas, ¿no? Y por supuesto, creemos en la vida eterna, en esa vida del mundo futuro, como decimos también a veces. Todo esto, esos últimos puntos, si se dan cuenta, ya no hablan de la Trinidad como tal, no me describen en la Trinidad en lo que se pudiera describir, por supuesto, pero sí son puntos que dan esperanza para nosotros. Son puntos que a mí me dicen que, porque también creemos en el bautismo, ¿verdad? Que puedo ser bautizado, que ese bautismo me da el perdón de los pecados y que me ayuda a entrar en la comunión con Dios y que esa comunión con Dios, que aquí es a modo de primicia, después de esta vida será a modo de plenitud. Aquí saboreo,
Es como si hubiera un platillo. Yo tengo hambre y el platillo está riquísimo y lo sé porque lo estoy oliendo y digo, ya quiero comerlo, pero lo voy a comer hasta el final de este mundo. Aquí puedo tener en cuenta las primicias, puedo saborearlo, pero lo voy a degustar como tal en plenitud una vez que entremos todos, pero que entre, en este caso por mí, lo voy a saborear una vez que entre en esa vida eterna. Concluyo diciendo que la eternidad es para todos, para todos. ¡Ay, qué bueno! Ya nos salvamos todos. No, lo que pasa es que la existencia en eternidad será algunos en la presencia de Dios, otros fuera de la presencia de Dios. Vamos a existir eternamente, pero mientras unos podrán alcanzar metafóricamente hablando, la imagen, vaya, la imagen, podrán alcanzar un lugar en la mesa que ha dispuesto el Señor, un cuartito en esa mansión que ha dispuesto el Señor, otros no alcanzarán ese lugar. ¿Pero por qué? Si Dios es tan bueno, porque nosotros habremos dicho que no a su plan de salvación. Dios nos salva, pero nunca nos salva en contra de nuestra voluntad, porque esa voluntad responde a la libertad que Él mismo nos ha dado para que podamos elegirlo. Pero si en esa voluntad yo lo rechazo, Dios no puede contradecirse y decir, a ti te doy libertad, pero como no estás haciendo lo que yo quiero, te la quito. Eso sería una contradicción y en Dios no caben contradicciones. Pero en Dios sí cabe la esperanza y la confianza de que podemos, a pesar de todo, decirle sí, creo, sí, obedezco, porque de la fe viene la obediencia y gracias a la obediencia podemos alcanzar la salvación. Dulce Madre, no te alejes, tú dices a nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como el de la Madre, haz que bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Les agradezco infinitamente por este curso y pues vamos a dejar abierta la invitación para el siguiente. Recuerden, ahorita tenemos momentos de preguntas-respuestas y si no, aquí pueden dejar en los comentarios alguna duda o cuestión que tengan. Muchísimas, muchísimas gracias.